Desafortunadamente, no podemos abarcar todo, como en cada uno de los casos, todo lo que dice la confesión de fe. Sería muy tardado. Si quisiéramos tratarlo con detalle, cada uno de los artículos tardaríamos mucho tiempo, años yo diría. Sin embargo, solamente esbozamos un poco el origen de cómo se surge la doctrina o cómo surgen estos principios dogmáticos para que podamos nosotros tener un panorama general y que la confesión finalmente sirva como este corral o esta protección que nosotros tenemos para que cuando vienen corrientes de otros lados, corrientes del mundo, no sucumbamos ante las ideas equivocadas que el mundo tiene. Tenemos que recordar entonces que un poco la función de las confesiones es esta: establecer verdades bíblicas que nos ayuden a no salirnos de las verdades bíblicas. Es decir, nos sirven un poco como corral, he dicho, como una cerca que no hace que nosotros no nos salgamos de las verdades bíblicas. Y cuando tocamos este tema del matrimonio y del divorcio, es todavía más oportuno y más pertinente pensar en esto. ¿Por qué? Porque hoy día el mundo, como está ahora, con todo lo que hemos estado escuchando, todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la historia de la humanidad, pero estos últimos años nos hemos dado cuenta que hay una institución que está siendo atacada de una manera terrible, atacada por el enemigo, atacada por Satanás, atacada por la sociedad, por el mundo. Tenemos nosotros entonces ahora una lucha incansable acerca de temas tan escriturales, con instituciones creadas antes del pecado, que tenemos que defender. Y la confesión entonces aquí cumple su propósito de establecer un cerco para que nosotros no vayamos creyendo lo que viene de afuera hacia adentro, sino que cimentemos lo que está dentro y no le hagamos caso a lo que viene de fuera. ¿Qué cosas vienen de fuera? Nosotros tenemos, y ahorita vamos a estudiar un poco este asunto, el asunto del matrimonio desde el punto de vista bíblico. Pero hemos tenido ataques hoy día, es decir, que hemos tenido ahora como la institución del matrimonio se está desgastando, se está acabando. No terminará, por cierto, porque es una institución creada por el Señor. Pero lo que sí es verdad es que está viniendo a ser un deterioro, está teniendo un deterioro conforme va pasando el tiempo. Hoy el matrimonio parece ser que es una especie en extinción. Ahora ya los jóvenes no se quieren casar. Ahora el matrimonio incluso viene a ser una especie de contrato civil en donde la gente puede determinar sí o no entrar en una situación de matrimonio. Ahora se escucha por muchos lados que el matrimonio se establece a partir de que dos personas deciden estar juntas, a pesar de que no haya en medio un tema civil. Sin tomar en cuenta entonces la confesión de fe y la Biblia, y por cierto la confesión de fe toma primero el magistrado civil y después el matrimonio para darle valor al magistrado civil. Es decir, que es verdad, es cierto, es bíblico, es completamente recto que nos presentemos en matrimonio en el estado civil como nuestro país y nuestras leyes están establecidas. Hoy mucha gente cree ya en el concubinato, ahora creen en la unión libre, creen que ya no es necesario casarse. Ahora el matrimonio está tan en riesgo que la gente que se casa tienen acuerdos prenupciales acerca de, por las dudas, si nos llegamos a divorciar, tenemos contratos hechos, tenemos acuerdos establecidos. Esto es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, el matrimonio se ha convertido en un asunto tan perverso que ahora dos personas del mismo sexo se están casando y le llaman a esto matrimonio. Estas personas ni siquiera deberían de tomar el concepto del matrimonio, que ofende, por supuesto, al Señor que creó un matrimonio santo. Así que aquellos que se casan en el mismo sexo y tienen una idea de que es un matrimonio, están pervirtiendo el evangelio, están pervirtiendo la palabra. Nuestras autoridades civiles en México, no nos vamos a ir muy lejos, ahora han aprobado semejante aberración y están yendo en contra de los principios bíblicos. Eso tampoco es tan grave, que sí lo es por cierto, pero lo grave es que algunas personas creyentes cristianas, algunas incluso iglesias, están creyendo esto, están sucumbiendo ante estas corrientes, están pensando que es correcto, que donde hay amor no importa. Por ahí en la iglesia presbiteriana, en algún momento, algún presbiterio de alguna región, que no mencionaré cuál, invitaron a un personaje que era importante dentro de la iglesia presbiteriana en su tiempo para hablar acerca del matrimonio. Y este personaje empezó a hablar acerca del matrimonio y dijo que la Biblia no solamente apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino lo promueve.
Es decir, no solamente lo acepta, sino que además lo promueve. Bajo esta circunstancia han encontrado o han forzado la Escritura para hablar acerca de relaciones homosexuales bíblicamente. Esto es un insulto a la expresión de la palabra del Señor. Esto ofende al Señor. Y si ofende al Señor, nos debe de ofender a nosotros también. Porque si llegan a hablar acerca de que Juan y Jesús tenían una relación homosexual, o Noemí y Ruth, o David y Jonatán, o el centurión y su sirviente, estamos teniendo un problema muy serio. Esto está ahora yendo hacia las iglesias, está pululando entre las iglesias, esa literatura está llegando a nuestras manos, y mucha gente, porque además estos personajes son hábiles para poner sus principios, están haciendo que la gente piense: ¿será cierto? ¿Será que esto es verdad? ¿No estaremos nosotros cometiendo un error? Pero la confesión de fe, teniendo el tino que tiene, establece las verdades profundas, verdades bíblicas. Y por eso decimos que la función de la confesión es establecer el cerco sobre el cual no podemos salir y sobre el cual nada ajeno puede entrar. Nosotros no creemos en un matrimonio que no esté conforme al diseño bíblico. Y el diseño bíblico está establecido para nosotros, y es algo que nosotros tenemos que aquilatar. La confesión de fe, cuando habla de este asunto, toca el tema yendo pues desde el punto de vista de la monogamia del matrimonio hasta la posibilidad del divorcio en el matrimonio. Desafortunadamente no vamos a llegar al punto del divorcio, pero algún día lo tocaremos, pero tocaremos solamente la parte, un poquito de divorcio, pero la parte ejemplarmente o esencialmente de cómo está establecido bíblicamente el matrimonio. Voy a leerles lo que dicen los 3 primeros capítulos, o las 3 primeras secciones más bien, de la confesión de fe al respecto del matrimonio. Y en la lectura notará que justamente va en contra de lo que ahora mismo se está viviendo, incluso en contra de lo que tradicionalmente la iglesia ha creído por mucho tiempo. Hemos construido un concepto del matrimonio de una manera más cultural que bíblica. Hemos sido discipulados por el mundo al respecto de este tema, cuando debemos dejarnos discipular por la Biblia al respecto del tema. Miren lo que dice: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido al mismo tiempo. 2. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar la raza humana por generación legítima, y la iglesia con una simiente santa, y para prevenir la impureza. 3. Es lícito para toda clase de personas casarse con quien sea capaz de dar su consentimiento con juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse solamente en el Señor. Y por lo tanto, los que profesan la verdadera religión reformada no deben casarse con los incrédulos, papistas u otros idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que notoriamente son perversos en sus vidas y que sostienen herejías detestables. Estas 3 secciones de la confesión de fe dan un poco de temor, porque en la iglesia cristiana, no solamente en la iglesia presbiteriana, en la iglesia cristiana en general, varias de estas cosas no son acatadas por nuestros creyentes, por nuestra propia feligresía. No solamente esto, sino que además están defendiéndose a capa y espada acerca de algunos conceptos que están escritos en la confesión. Una cosa que es importante es que todos los que hemos sido recibidos en una iglesia presbiteriana del campo nacional de nuestra iglesia, cuando somos recibidos hemos nosotros juramentado, y ya hablamos de que los juramentos son válidos. Hemos juramentado delante del Señor, en el nombre del Señor, que nos vamos a cernir, que nos vamos a ajustar a lo que dicen los credos y las confesiones. Entonces es un poco contradictorio cuando un creyente que ha confesado adherirse a los credos y a las confesiones no lo haga. Quizá el desconocimiento hace que no lo haga, por eso ahora lo que estamos haciendo es acercándonos a la confesión de fe para tener una razón sabia, inteligente, de cómo debemos acatar las disposiciones bíblicas, y si en ello está romper con algunos paradigmas, entonces estamos dispuestos a romperlos. Debemos observar algunas situaciones
o elementos de esta sección de la confesión. Una de las cosas sobre la cual descansa la redacción de estos artículos tiene que ver con un asunto, un concepto de la teología bíblica. Alguna vez ya lo he predicado desde el púlpito, pero lo voy a repetir porque estos asuntos son importantes repetirlos. Tenemos que entender desde el punto de vista de la teología bíblica que el matrimonio es una ordenanza de la creación. Hemos hablado algo de las ordenanzas de la creación. Las ordenanzas de la creación son aquellas órdenes dadas por Dios antes del pecado. Cualquier ordenanza que el Señor ha dado antes de que el pecado llegase se consideran ordenanzas de la creación. Una característica de las ordenanzas de la creación es que es para todo mundo, creyentes o no creyentes. Es decir, una ordenanza de la creación es para cualquier persona. Todas las personas. Algunas las acatan, otras no, pero es para toda la humanidad, para todas las generaciones. La única manera para que una ordenanza de la creación termine es que el mundo termine. El día que el mundo termine, ese día terminarán las ordenanzas de la creación. Mientras que el mundo siga vigente, las ordenanzas de la creación siguen vigentes. Siendo así, antes del pecado se establece el matrimonio como una ordenanza de la creación. Dicho lo cual, estamos hablando de que el matrimonio no es producto del pecado. No es que el hombre y la mujer hayan tenido una relación sexual antes y luego entonces el Señor dijo, caray, ya pecaron, bueno, vamos a arreglar el asunto, cásense. Eso no lo hizo Dios, nosotros lo hacemos en nuestro tiempo. Pero Dios no lo hizo así. Dios establece el principio elemental, fundamental del matrimonio y lo establece como la primera institución divina creada antes del pecado. Y este fue justo el matrimonio. Acabamos de leer el texto en el capítulo 2, versículo 24, cuando el Señor establece el matrimonio. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está establecido el matrimonio. Por cierto, ya el Señor había visto que no era bueno que el hombre estuviera solo y que le iba a ser ayuda idónea según el versículo 18 del mismo capítulo. Así que el Señor le provee de ayuda idónea y saca de la costilla de Adán, lo hace entrar en un sueño profundo y saca de su costilla justamente a esta varona que fue llamada porque ha sido tomada del varón. Y ahora es carne de su carne y hueso de sus huesos. En ese sentido, entonces, nace el matrimonio, surge el matrimonio justo antes del pecado. Si vamos 3 versículos más adelante del capítulo 2, verso 24, encontramos la entrada del pecado. Es decir, en el capítulo 3, en los primeros versos, ya está el pecado. 2 versículos antes está el establecimiento del matrimonio. ¿Por qué no sucedió antes? Porque la creación tenía que completarse y lo último creado fue el hombre. Luego entonces, después de que el hombre fue puesto en el Edén, el Señor buscaba ayuda idónea, no encontró ayuda idónea para el hombre, no lo encontró en los animales y entonces surge esta relación institucionalmente creada por Dios de una manera perfecta. Esta institución del matrimonio entonces tiene un sentido escritural como una ordenanza de la creación. Cuando el pecado entró a la humanidad, el matrimonio empezó a descomponerse. La situación fue tan tensa, el pecado entró de una manera tan abrumadora en el hombre, que a partir de este momento incluso ya empezaron las dificultades matrimoniales, porque Adán, sin tomar responsabilidad del pecado, entonces acusó a la mujer. La mujer que tú me diste, y empezó un pleito eterno en el matrimonio de los hombres y de las mujeres. De tal manera que ahora el pleito que hay entre los matrimonios es producto del pecado original, ese pecado del cual todos nosotros somos herederos por imputación de Adán. De tal manera entonces que el matrimonio es una ordenanza de la creación. Esto está claro en Génesis capítulo 2, verso 24. Pero no solamente está claro en este versículo 24 de Génesis, sino que también está claro cuando los fariseos, cuando la gente llega con Jesús, está registrado en Marcos 10, en Mateo 19 también, cuando llegan a Jesús para increparlo porque quieren hacerle tropezar y le dicen, ¿es lícito? Contéstanos esto, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Le están diciendo a Jesucristo, podemos
podemos divorciarnos y podemos correr a mi esposa porque no me planchó bien la camisa? ¿La puedo echar a la afuera porque no le puso suficiente sal a la sopa? Es decir, cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Puedo echar a mi esposa? ¿Puedo dar carta de repudio por cualquier causa? Estaban tentando al Señor. Pero el Señor Jesús es el autor del matrimonio. Él estableció el matrimonio como una ordenanza. Y entonces el Señor, en su disertación en Marcos 10 y también registrado por Mateo en el capítulo 19, les dijo: no, sino que la dureza de su corazón trajo como consecuencia esto. No es posible. Esto es por la dureza de su corazón, lo cual nos muestra que el pecado pervierte al matrimonio. No es así. Incluso utiliza el Señor una expresión. Él dice en Marcos: al principio de la creación, en el principio de la creación no fue así. Y nos lleva entonces hasta Génesis 2:24 para que nos demos cuenta que es una ordenanza de la creación. Mateo no dice al principio de la creación, pero sí utiliza la expresión al principio. Tanto Marcos como Mateo refieren otra vez el texto del principio y hacen una referencia exacta, literal, de Génesis 2:24. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bajo este principio, entonces, establece otro principio también: lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. De tal manera, entonces, que ha sido creado el matrimonio como una institución sagrada y tiene como base doctrinal en la teología bíblica que es una ordenanza de la creación. En ese sentido, el matrimonio es un asunto que tiene que ver con una orden por Dios. En este asunto, en este concepto, tiene sentido esta primera parte de la confesión de fe que habla de que tiene que ser entre un hombre y una mujer. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a lo que escoja, hombre o mujer. Es un matrimonio en donde es entre un hombre y una mujer. Cuando el Señor buscó ayuda idónea, la encontró en una mujer. No estableció, siendo una ordenanza de la creación, Dios no estableció, no permitió, no promovió, detesta las relaciones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Desde el principio de la creación, el Señor ha establecido esta verdad fundamental. Solamente es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y también se establece que el matrimonio solamente tiene que ver, pues, con un hombre, por supuesto, y una mujer, y es un matrimonio monógamo. Es decir, solamente es una mujer con un hombre. No es un hombre con tres mujeres. No es una mujer con varios hombres. Es un hombre con una mujer. Esta relación matrimonial es absolutamente plausible porque está autorizada, promovida, está enseñada en la Biblia y nosotros defendemos el concepto del matrimonio monógamo. Cuando Williamson hace un estudio de esto, que es el libro que tenemos como punto de referencia, hace una disertación que yo le invito a leer, que no trataremos aquí, acerca de las relaciones en el Antiguo Testamento, sobre todo de los patriarcas que no tuvieron una sola esposa, tuvieron varias esposas. Vale la pena estudiar esta sección porque hay una justificación bíblica respecto de este asunto, sobre todo cuando la tierra estaba siendo multiplicada por la población que el Señor le había dado como tarea al hombre. De todas maneras, de todas formas, el matrimonio monógamo es un matrimonio totalmente, absolutamente bíblico. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 7, en 1 de Corintios, verso 2, que por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, estableciendo pues la relación monógama. Pero la otra cosa que dice este mismo artículo más adelante es que este matrimonio, siendo una institución divina como ordenanza de la creación monógamo, también tiene un propósito específico y es guardar la pureza sexual de las personas. El apóstol Pablo, aquí en el capítulo 7 del mismo libro, en este mismo texto que acabo de leer, dice él que por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, por causa de la fornicación. Porque aquellas personas que están ávidas de una relación sexual, la manera, el remedio, la receta es el matrimonio. Es el matrimonio, porque una persona, como dice el apóstol Pablo más adelante en el mismo capítulo, es mejor casarse
que andarse quemando. Y esta expresión la expliqué alguna vez, es estar ardiendo de pasión. Es mejor casarse, evita la impureza y desde luego echa a un lado la fornicación, lo cual no significa en el concepto del matrimonio de nuestros tiempos que después de casado un hombre o una mujer no puedan fornicar. Por supuesto que lo pueden hacer, bajo la condena de que están pecando y que están ofendiendo al Señor. En este sentido, entonces, el matrimonio es monógamo, es una ordenanza de la creación y previene la impureza. Pero la segunda cosa que quiero comentar con ustedes muy brevemente tiene que ver con que el matrimonio debe de ser en el Señor. La misma carta, en el capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios, establece que debe de ser en el Señor. Habla de esto cuando dice que si una mujer está separada del esposo y el esposo muere, entonces es libre de casarse otra vez siempre y cuando sea en el Señor. No solamente para las viudas o los viudos que tienen ahora la posibilidad de volver a contraer nupcias en el Señor, sino que está establecido que el matrimonio tiene que ser en el Señor en cualquier momento, en cualquier edad. No podemos nosotros suponer que todas las veces que me case seré en el Señor, porque no existe esta posibilidad, es una sola vez, porque esto es para toda la vida, porque lo que Dios ha unido, el hombre no lo tiene que separar, pero tiene que ser en el Señor. Por lo tanto, no se aprueba bíblicamente, confesionalmente, no se aprueba la unión con personas que no son creyentes. Le repito lo que dice la confesión. Es lícito para toda clase de personas casarse con quien sea capaz de dar su consentimiento con juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse solamente en el Señor. Y por lo tanto, los que profesan la verdadera religión reformada no deben casarse con los incrédulos, papistas u otros idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que notoriamente son perversos en sus vidas y que sostienen herejías detestables. El matrimonio debe de ser en el Señor. Nosotros hemos utilizado un texto de 2 de Corintios 6:14 muy recurrentemente, cuando el texto bíblico dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tenemos el mandato de parte del Señor. Este de no casarse en yugo desigual es un asunto muy importante porque está casado también con el pasaje de 1 Corintios 7 que habla de que tenemos que casarnos en el Señor. Esta costumbre, amados hermanos, es una costumbre no del mundo, porque el mundo es congruente consigo mismo. Una persona que no es creyente se casa con otro no creyente, es completamente congruente con sus principios de vida. Una persona que se casa con un no creyente con otro no creyente, no están en yugo desigual, su yugo es el mismo. Ellos son obedientes en este sentido, se casan exactamente en su yugo. Es decir, un no creyente con otro no creyente están en igualdad de condiciones. Ellos no están haciendo algo que va en contra de su propia naturaleza. Como quiera, ellos tienen que entender que la ordenanza de la creación también es para ellos. Y el mundo entero todavía, aunque muy escondido, sigue defendiendo el matrimonio civil y el matrimonio en la iglesia. Y aquellos hasta no creyentes lo hacen. Pero ¿qué hay del creyente? ¿Qué pasa con el creyente cuando se enfrenta a este texto bíblico, a estos textos bíblicos y a lo que dice la confesión, que ha juramentado defender y acatarse a ella? Lo que ha sucedido en nuestras iglesias es que ha habido una gran cantidad, y dice un texto que acabo de leer hace algunos días, que un porcentaje muy alto de las iglesias evangélicas se han unido en yugo desigual. Esto, por cierto, no significa que el Señor no tenga misericordia de la parte incrédula. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Pero los que permanecen en la iglesia por la misericordia de Dios son los menos. Los más se han perdido. La mujer que se ha casado con un varón no creyente o el varón que se ha casado con una mujer no creyente es más el porcentaje de los que se han ido que de los que se han quedado. Y los que se han quedado no ha sido por la capacidad del creyente de compartir el evangelio, sino solo por la gracia y misericordia del Señor, que ya tenía elegido antes de la fundación del mundo a la parte que no era crédula. De tal manera que no es una norma. Escuchamos por ahí a los papás o a los hijos decir a algunos papás: no me puedes a mí prohibir estar con una persona que no es creyente. Tú mismo y mi papá.
Estuvieron en esa relación y aquí están en la iglesia. Y toman esto como pretexto para tener esta misma conducta y desobedecer al Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque no es un patrón, no es una cosa que se establece. Estuvieron en pecado, el Señor tuvo misericordia, pero no es un patrón. Nuestra conducta no es inspirada por el Espíritu Santo, nuestra conducta no es bíblica. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y por eso estamos juntos. Pero no debes de tomar determinaciones por mi ejemplo, porque no hay ningún lado en la Biblia que diga eso, sino que tienes que acatar la disposición bíblica porque es algo que el Señor ordena, el Señor pide. Bajo este principio, hemos de tener cuidado de no permitir que nuestros hijos o las personas que están buscando cómo contraer matrimonio se unan en yugo desigual. Hablaba yo con una persona hace poco acerca de este tema y les preguntaba a algunas señoritas: ¿tienes alguna persona, hay algún chico que esté interesado por ti? Sí hay, pero no es cristiano. ¿Y qué piensas al respecto? Bueno, lo voy a convertir. Y se convierten entonces en dispensadoras de gracia. Pero están desobedeciendo la Biblia, están desobedeciendo el principio. El principio es ni siquiera pensar en eso. Es esperar a que el Señor traiga, porque si Él tiene elegido a quien ha de ser mi esposa o mi esposo, Él lo va a traer de algún lado, en algún momento, en su tiempo. No necesita el Señor a nuestra ayuda. Él es suficientemente capaz de proveer para nosotros a alguien que profesa nuestra misma fe. La confesión de fe es más agresiva todavía, porque lo que dice la confesión de fe es que no deben casarse con los incrédulos, papistas u otros idólatras. Y quiero que note que la confesión pone en el mismo nivel a los idólatras, a los incrédulos, con los católicos romanos. Una persona puede decir: pero este chico, esta chica, este hombre, esta mujer están en la iglesia católica, pero son hasta más cristianos que nosotros y tienen mejores conductas que nosotros, pero está prohibido en la Biblia. No profesan la misma fe. No son parte del rebaño, no es gente que nosotros pudiésemos comprobar que pueda ser una persona confiable en su fe. Casarse con una persona papista, incrédula o idólatra es casarse en yugo desigual. Es una tarea difícil. Los pastores tenemos una complicación. Yo les debo de confesar que yo he tenido diferentes conflictos con este asunto, porque en alguna ocasión me han pedido que case personas, una parte que es cristiana y la otra que no lo es. Ese pastor, quisiera yo que él me ayudara casando a mi hija, y que además yo no caso a nadie, el que case es el Señor, yo solamente oficio una ceremonia. Pero lo que sucede es que me dicen: quiero que nos ayude, que oficie la ceremonia de nuestro hijo. Y yo pregunto: ¿él es cristiano? Bueno, no lo es, pero ella sí. Ella sí. Y lo que he hecho es que me he negado rotundamente al asunto. Porque está establecido en la confesión de fe, y le invito a que la lea, y también en la palabra, que si el Señor ha mandado no os unáis en yugo desigual, ¿quiénes somos nosotros para hacer excepciones? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor: Señor, tú mandaste que no nos casáramos en yugo desigual, pero ¿qué crees? Yo voy a hacer una excepción. Yo los voy a unir en matrimonio haciendo una excepción. No lo podemos hacer. Los pastores estamos en un lío porque a veces quieren que unamos la vida de los hijos de los ancianos, de los líderes, de los diáconos, de las personas de la iglesia, que los unamos en yugo desigual, porque piensan que al hacerlo es posible que la parte incrédula venga a Cristo. Pero es jugar con fuego, es desobedecer al Señor. Una cosa que no voy a hacer nunca es oficiar una ceremonia con una persona creyente y la otra no creyente. Y si esto trae como consecuencia el desagrado, la enemistad, entonces nosotros los pastores estamos arriesgándonos y de acuerdo en tener ese desagrado y esa enemistad, porque es mejor estar en paz con Dios que con los hombres. Pero la Biblia y la confesión establecen: no deben de unirse en yugo desigual con los incrédulos. Hay mucho hoy, pero tenemos que ir acabando con este asunto. Algunas otras personas han querido evadir esta responsabilidad diciendo: entonces no nos casamos, nos vamos a vivir juntos. Un pastor me contó un día que le echaron la culpa. Mis hijos, mi hija con su novio viven juntos por culpa de usted, porque no los quiso casar. Los hubiera casado y el asunto estuviera solucionado.
Pero por supuesto que esto no puede ser posible y ojalá y el pastor no compre esto. Porque hay un mandato bíblico establecido y debe de ser reverenciado, debe de ser cuidado y obedecido porque es un decreto que viene de parte del Señor. La confesión de fe va a seguir su redacción y va a culminar con el tema del divorcio. Y un asunto que vamos a platicar después, no ahora, y que está establecido en Marcos 10 y que también está en Mateo 19, es que hay una salvedad para el repudio o el divorcio. En esos pasajes nosotros encontramos una expresión que dice, a menos que sea por causa de fornicación. Es decir, cuando hay un adulterio comprobado. Es decir, cuando la otra parte del matrimonio ha estado en una relación ilícita, ha estado en una relación sexual no agradable ante los ojos de Dios, en fornicación, pues en adulterio. Dice la confesión de fe, es posible que la parte inocente promueva un juicio de divorcio. Y es posible que pueda ser esto ejecutado sin culpa. Sin embargo, la misma confesión establece que deben de agotarse todos los medios. Y todos los medios, amado hermano, cuando una persona piensa en separarse de su esposa o de su esposo porque lo encontró en una relación ilícita, siempre existe un elemento bíblico antes del divorcio que se llama la reconciliación y el perdón. Siempre existe la posibilidad del perdón, siempre existe la posibilidad de la reconciliación. ¿No es cierto que Cristo, siendo el esposo de la iglesia, constantemente toma la iniciativa para reconciliar a la iglesia consigo, la más grande de las adúlteras? ¿No es cierto que el Señor toma la iniciativa siempre y perdona a la esposa adúltera, a la iglesia siempre? ¿No es cierto que el Señor siempre nos recibe con brazos abiertos cuando hay arrepentimiento en ese sentido? Vale la pena leer Oseas para esto. Si esto es posible de Cristo con su iglesia, que es el mandato bíblico en Efesios capítulo 5, es posible que cuando una persona esté en una condición de esta naturaleza, se le acaba el mundo, se siente decepcionado, traicionada, y la primera instancia es divórciate, está por el camino equivocado. La primera instancia es perdona y reconcíliate. Las dos partes. Si después de esto no es posible la reconciliación y el perdón, bueno, el perdón siempre es posible, pero si la reconciliación no se puede dar, entonces se puede promover, pero por cuenta propia, una situación de separación. Pero debe de ser la última instancia, debe de ser hasta agotar todos los recursos. Todos los recursos. Un pastor que de primera instancia descubre el adulterio de una persona no puede de inmediato decir, divórciate, sepárate, está autorizado por la Biblia. Debe de buscar la reconciliación y el perdón todo el tiempo. Todo el tiempo. El divorcio está contemplado en la confesión de fe, pero hasta agotar las últimas posibilidades para que el matrimonio funcione. ¿Por qué? Porque es una ordenanza de la creación, porque fue establecido por Dios en perfección y porque lo que Dios ha unido, ningún hombre ni los involucrados lo pueden separar. El matrimonio, pues, es una institución divina que vale la pena estudiarla. No hacerle caso al mundo, sino hacerle caso a Dios, que establece el matrimonio monógamo, que establece el matrimonio para guardar la pureza, que establece el matrimonio en un yugo igual entre creyentes y que no permite el divorcio, salvo por causa de fornicación, hasta que se han agotado todas las instancias. Antes, perdón y reconciliación. Vamos a orar. Padre, tu palabra y esta confesión nos ayudan a entender este concepto. Y hoy, Padre, que el matrimonio está tan en crisis, que ciertamente ahora vemos aplicada esta verdad que decían los fariseos, es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Hoy vemos que sí, por cualquier causa los matrimonios se deshacen. Pero no es tu voluntad. Porque tú creaste al matrimonio, Señor, desde antes del pecado, al principio de la creación, como una ordenanza, y lo estableciste en perfección. Encontraste, Señor, ayuda idónea para él y para ella. Estableciste, Señor, una unidad de una sola carne, un misterio, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, un misterio porque se refiere a Cristo con su iglesia. Padre, ayúdanos para que podamos comprender esta verdad. Busquemos un matrimonio monógamo. Busquemos un matrimonio que nos ayude, Señor, a la pureza sexual,
Ayúdanos, Señor, a tener un matrimonio entre creyentes, y que si hay dificultades, las sometamos a Cristo, a ti, y que busquemos siempre la reconciliación. Si después no es posible, seguramente el divorcio puede suceder, pero siempre sancionado por ti. Ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades escriturales. Danos los elementos, Señor, para seguir tu voluntad, y cuida los matrimonios de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.